Ahora vamos a repasar lo que es el presente simple. En presente simple utilizaremos los verbos, como lo habíamos dicho en presente, pero también los auxiliares do y das. El auxiliar do se va a utilizar para los pronombres en singular I y you. En plural utilizaremos los tres pronombres we, you y they. Para das se utilizará en las terceras personas he, she y el it. Un ejemplo en que tenemos que comprender los auxiliares es que estos, principalmente en las oraciones afirmativas, son para enfatizar lo que estamos hablando. Y nos referimos a enfatizar es confirmar lo que ya hemos afirmado. La oración del presente es simple. I speak English. Yo hablo inglés. Para utilizar el modal do, yo enfatizo y digo I do speak English. O sea, yo hablo inglés con una mayor fuerza de voz en el auxiliar. Cuando realizamos la pregunta sería do I speak English? Escribimos primeramente o pronunciamos primeramente el auxiliar do, luego el pronombre personal I, luego el verbo en su forma simple, speak, y luego el complemento de la oración, que sería English. Y finalizamos con el signo de interrogación si lo escribimos. Si no, le damos la entonación. Do I speak English? También utilizaremos este auxiliar en la negación. Ejemplos. I do not speak English. Yo no hablo inglés. En este caso sería el pronombre personal más el modal do más la partícula not más el verbo y luego el complemento. I do not speak English. En la contracción vamos a unir el auxiliar do con la partícula negativa y se dirá don't. I don't speak English. O sea, pronombre personal más contracción más verbo más el complemento. Y podemos también realizar oraciones negativas. Do not I speak English? Donde sería el modal do más la partícula not más el pronombre personal más el verbo más el complemento y finalizamos con el signo de interrogación. Y también lo podremos hacer en una pregunta negativa contractada de la siguiente manera. La partícula contractada más el pronombre personal más el verbo más el complemento y finalizamos con el signo de interrogación. Don't I speak English? Y las respuestas no deben de ser la oración afirmativa, sino que se dan respuestas cortas, como yes I do, no I do not, no I don't. En el caso de las terceras personas del singular, como lo son he, she y el it, se usa el does. En la oración afirmativa, al verbo se le agrega la terminación S, o sea, la letra S. Ejemplo, he speaks English. Si el verbo terminara en Y, como el verbo study,
se cambia la Y por I latina y se le agrega la terminación ES. Ejemplo, studies, en terceras personas del singular. Vamos a hacer los ejemplos con el verbo study. He studies English. Ahora, en la oración enfática debemos de tomar siempre en cuenta que al usar la partícula das, el verbo vuelve a su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir infinitivo? A su estructura más simple. No vamos a escribir las terminaciones ES porque las asume su auxiliar. Ejemplo, he does study English. Como nos fijamos en el verbo study, en la primera oración decía studies, porque cambiábamos su estructura gramatical. Pero en este caso, al utilizar el does, entonces vamos a dejar el verbo en su forma más simple. He does studies English. Ahora, en negativo sería he does not study English. Vamos a agregar el pronombre personal más el does o modal does más la partícula not más el verbo más el complemento. He does not study English. En la contracción sería unir el does con la partícula not, y ese es el doesn't. Vamos a decir en la oración que agregamos el pronombre personal más la contracción más el verbo en su forma simple más el complemento. He doesn't study English. Luego, en la pregunta simple, vamos a escribir o a decir el does más el pronombre personal más el verbo en su forma simple más el complemento. Does he study English? Luego, en la pregunta negativa, haremos la gramática de la siguiente manera. El does más la partícula negativa not más el pronombre personal más el verbo en su forma simple más el complemento y finalizamos con el signo de interrogación. Doesn't he study English? Luego hacemos las preguntas cortas. Yes, he does. No, he does not. No, he doesn't.